Si te dijera que en México hay carreteras donde puedes manejar 4, 5, 6 horas sin cruzarte con otro vehículo, sin ver una gasolinera, sin encontrar un pueblo, sin que tu celular agarre una sola barra de señal, carreteras donde el GPS muestra una línea recta sobre un vacío verde o amarillo y donde la última indicación que te dio fue continúa por 287 kilómetros, como si eso fuera instrucción normal y no sentencia. No estoy hablando de carreteras peligrosas por crimen ni por narcos. Estoy hablando de carreteras donde el peligro es la soledad misma, donde si tu carro se descompone, si se te poncha una llanta, si te quedas sin gasolina porque calculaste mal o porque la última gasolinera estaba cerrada y pensaste que habría otra más adelante, nadie va a venir a ayudarte. No porque no quieran, sino porque no hay nadie. Estas carreteras existen, están en el mapa oficial de la Red Carretera Nacional. Técnicamente puedes meterlas en tu navegador y seguir las instrucciones. Y lo que vas a encontrar cuando lo hagas es la versión mexicana de la nada que te enseña en tiempo real lo que significa estar verdaderamente solo. Apoya el canal o sigue manejando por autopistas de cuota donde tu mayor preocupación es que el de adelante va muy lento. Es broma. Suscríbete. Antes de arrancar con la lista, una advertencia que no es dramática, sino práctica. Si por alguna razón decides recorrer alguna de estas carreteras, hay 5 cosas que no son opcionales. Tanque lleno antes de entrar, llanta de refacción en buen estado y herramienta para cambiarla. Agua suficiente para 24 horas, mínimo 2 litros por persona. Comida que no requiera refrigeración. Y haberle dicho a alguien exactamente por dónde vas y a qué hora esperas llegar. Esas 5 cosas son la diferencia entre una anécdota que cuentas en la cena y una nota roja que lee tu familia en el periódico. Vamos con el número 10. Número 10. La carretera federal 2 entre Sonoita y Caborca, Sonora. El horno de asfalto. La Federal 2 corre paralela a la frontera con Estados Unidos por el norte de Sonora y hay un tramo entre Sonoita y Caborca que cruza el desierto de Altar con una monotonía que puede hipnotizar al conductor más experimentado. Son aproximadamente 200 kilómetros de desierto puro donde la vegetación es cactus, el paisaje es arena y la compañía es el espejismo que aparece en el asfalto como charco de agua que nunca llegas a alcanzar. El problema de esta carretera no es que esté en mal estado. El asfalto es aceptable. El problema es que el desierto de Altar es uno de los lugares más calientes de Norteamérica y que si tu vehículo se detiene aquí en verano, el reloj empieza a correr en tu contra con una urgencia que la mayoría de la gente no comprende hasta que la vive. La temperatura del asfalto supera los 70 grados centígrados en julio. La temperatura ambiente alcanza los 50 a la sombra, pero no hay sombra. No hay un solo árbol en 200 kilómetros que proyecte sombra suficiente para proteger a un ser humano. Herir los cuerpos de personas que intentaron cruzar este desierto a pie, muchos de ellos migrantes buscando llegar a Estados Unidos, se encuentran regularmente a los lados de la carretera y en las zonas aledañas. No es dato morboso, es contexto para que entiendas que este desierto mata gente que sabe caminar, que está preparada para el esfuerzo y que tiene motivación de vida o muerte para llegar al otro lado. Si el desierto mata a personas que caminan por él intencionalmente, imagina lo que le hace a un automovilista desprevenido que se queda varado sin agua a las 2 de la tarde de un martes de julio. Los camioneros que hacen esta ruta llevan provisiones como si fueran a cruzar un océano, galones de agua extra, comida enlatada, cobijas para la noche porque el desierto que te cocina de día te congela de madrugada y la certeza absoluta de que si el camión falla, nadie va a pasar en horas. El tráfico en esta carretera es tan escaso que los camioneros se saludan con las luces cuando se cruzan porque encontrar a otro ser humano en ese tramo es evento que merece reconocimiento. La gasolinera más cercana al punto medio de la ruta puede estar cerrada cuando llegas porque el despachador se fue a comer, o porque no llegó la pipa de abastecimiento, o porque simplemente hoy no abrió. Confiar en que habrá gasolina disponible en el desierto de Sonora es acto de fe comparable a confiar en que lloverá mañana. Puede pasar, pero apostarte la vida a que pase es decisión que solo tomaría alguien que nunca ha estado varado en un desierto. Número 9. La carretera entre Krill y Batopilas, Chihuahua. El descenso al fondo del mundo. Si la carretera anterior era monotonía horizontal, esta es vértigo vertical. Los 140 kilómetros que separan Krill de Batopilas bajan desde los 2.300 metros de la meseta Tarahumara
hasta los 500 metros del fondo de la barranca de Batopilas en un descenso continuo de 5 horas por un camino que en muchos tramos es terracería de un solo carril pegado a la pared de un precipicio que cae cientos de metros sin barrera, sin barandal, sin nada entre tus llantas y el vacío excepto tu habilidad para mantener el carro en 1,5 metros de camino de tierra. El camino serpentea por la pared de la barranca con curvas cerradas donde no ves lo que viene del otro lado. Cuando te cruzas con otro vehículo, que es evento raro pero ocurre, y uno de los dos tiene que pegarse a la pared de roca mientras el otro pasa rozando el precipicio con centímetros de margen. Los conductores locales hacen esto con una tranquilidad que parece inconsciencia, pero que es experiencia acumulada durante años de transitar un camino que no perdona errores. La soledad de esta carretera no es de desierto, sino de montaña. El paisaje es espectacular. Barrancas que se abren como heridas en la sierra con ríos brillando como hilos de plata en el fondo, bosques de pino que se transforman en selva tropical conforme bajas, y un silencio que solo rompen los pájaros y el sonido de las piedras que tus llantas mandan al vacío cuando pasas demasiado cerca del borde. Si tu vehículo falla en el tramo medio de esta carretera, estás a 3 horas de Crel hacia arriba y a 2 horas de Batopilas hacia abajo, y que ambas por camino de terracería que de noche es suicida transitar. No hay señal de celular en todo el recorrido. No hay pueblo intermedio con mecánico. No hay caseta de auxilio vial. Lo que hay es la posibilidad real de pasar la noche dentro de tu carro en el borde de una barranca de 1800 metros de profundidad, escuchando sonidos de animales que no puedes identificar y deseando profundamente haber revisado los frenos antes de salir. Los rarámuris que viven en rancherías dispersas a lo largo de la ruta son la única presencia humana en todo el trayecto. Si los encuentras, que no es seguro, son amables y serviciales, pero sus rancherías están alejadas del camino y llegar a ellas implica caminar por senderos que solo ellos conocen. No son servicio de asistencia carretero. De Pant son personas viviendo su vida en una sierra donde tu emergencia es tu problema. Número 8. La carretera entre Tehuacán y Guajuapán de León, Oaxaca. El paisaje que te deprime hasta el motor. Suscríbete si te están interesando estas carreteras, porque conforme avanzamos se ponen más solitarias, más largas y más honestamente aterradoras. Esta carretera cruza la Mixteca oaxaqueña, que es una de las regiones más erosionadas, más despobladas y más geológicamente tristes de todo México. El paisaje es de cerros pelados, donde la tierra se cayó hace tanto tiempo que ya ni el recuerdo de la vegetación queda. Cañadas secas donde corren arroyos fantasma que solo llevan agua 2 meses al año. Pueblos que aparecen en los mapas, pero que cuando llegas tienen más casas cerradas que abiertas porque sus habitantes se fueron a Puebla, a la Ciudad de México o a Nueva York hace años y nadie se molestó en actualizar el mapa. La carretera en sí no es peligrosa por su trazado. Es una federal de 2 carriles razonablemente mantenida. El peligro es la soledad combinada con la ausencia total de servicios. Puedes recorrer 80 kilómetros sin encontrar una gasolinera que funcione. Los pueblos que la bordean tienen tiendas de abarrotes, pero no refacciones de carro, no mecánico y no grúa. Si algo le pasa a tu vehículo entre Tehuacán y Guajuapán, tu mejor esperanza es que pase un camionero con ánimo solidario que te lleve a remolque hasta el pueblo más cercano, que tenga alguien capaz de abrirle el cofre a tu carro sin empeorar las cosas. Pero el aspecto más inquietante de esta carretera no es logístico, sino psicológico. La desolación del paisaje mixteco tiene un efecto anímico que los viajeros describen de maneras diferentes, pero que todos reconocen como real. El vacío visual, la ausencia de vida vegetal, la sensación de estar cruzando un territorio que la naturaleza abandonó antes que las personas, produce una melancolía que se mete dentro como el polvo que entra por las ventanillas. Los mixtecos tienen una expresión para describir la tristeza de su tierra que traducida al español sería algo como la tierra tiene sed de llorar. Y cuando cruzas esos páramos entiendes exactamente qué quisieron decir. No es carretera para recorrer de noche, no por peligro criminal, sino porque la oscuridad convierte la desolación diurna en algo que se siente opresivo. Sin alumbrado, sin pueblos iluminados, sin la referencia visual de un horizonte identificable, y la carretera de la Mixteca de noche es un túnel oscuro donde la única luz es la de tus faros y donde la mente, privada de estímulos visuales, empieza a inventar lo que los ojos no pueden ver. Número 7.
La carretera entre Guerrero Negro y San Ignacio, Baja California Sur, la recta que no termina. Baja California Sur tiene una carretera transpeninsular que recorre los 1.700 kilómetros de la península de norte a sur, y hay un tramo entre Guerrero Negro y San Ignacio que contiene lo que los conductores llaman la recta más larga de México. No es oficialmente la recta más larga, pero se siente como si lo fuera porque el desierto que la rodea es tan plano, tan vacío y tan infinito que la línea del asfalto y la línea del horizonte parecen converger en un punto que nunca alcanzas, sin importar cuántas horas lleves manejando. Y son aproximadamente 140 kilómetros de desierto donde la vegetación es cirio, cardón y bohum, plantas que parecen diseñadas por un ilustrador de ciencia ficción con problemas de simetría. El cirio es un árbol que parece vela de iglesia gigante. El bohum parece zanahoria invertida plantada en la arena. El cardón es el cactus de postal mexicana, pero en tamaños que superan los 15 metros y que le dan al paisaje una escala que hace sentir a tu carro como insecto cruzando un jardín de esculturas alienígenas. El tráfico en este tramo es escaso incluso para estándares de Baja California Sur, que ya de por sí es uno de los estados menos poblados de México. Puedes manejar 1 hora sin cruzarte con nadie, 2 horas en horario de siesta. Y si manejas de noche, lo cual no es recomendable por razones que voy a explicar, puedes recorrer el tramo completo viendo únicamente tus faros iluminando asfalto y cactus como si fueras el último ser humano sobre la Tierra. La razón por la que no conviene manejar de noche no es criminal, es zoológica. El desierto de Baja California Sur tiene fauna nocturna que cruza la carretera con una regularidad que los locales respetan manteniendo velocidad baja después del atardecer. Berrendos, zorros, liebres, coyotes y serpientes cruzan el asfalto porque el asfalto retiene el calor del día y los animales del desierto buscan superficies cálidas cuando la temperatura nocturna baja. Atropellar un berrendo a 100 km por hora en una carretera sin señal de celular a las 3 de la mañana es escenario que los mecánicos de La Paz conocen bien porque reparan los carros que sobreviven y ven los que no. El abastecimiento de gasolina en este tramo requiere planificación militar. Guerrero Negro tiene gasolineras, San Ignacio tiene gasolinera. En medio no hay absolutamente nada. Si tu tanque no da para 200 kilómetros con margen de seguridad, no entres. La grúa más cercana está en alguna de las dos puntas y el costo de traerla al punto medio del desierto puede superar el valor de tu carro. Número 6. La carretera entre Ocoso-Coautla y Arriaga, Chiapas. La sierra que se come la luz. Esta carretera cruza la Sierra Madre de Chiapas por un trazado que los ingenieros diseñaron siguiendo las curvas de la montaña, porque atravesarla en línea recta habría requerido túneles que el presupuesto estatal no contemplaba ni contempla. El resultado es un camino que sube, baja, gira. Y si sube otra vez y gira de nuevo durante 170 kilómetros de sierra, donde la vegetación es tan densa que en muchos tramos los árboles forman un túnel verde sobre la carretera que bloquea la luz del sol al mediodía. La soledad de esta carretera tiene una cualidad diferente a la del desierto. En el desierto estás solo, y lo ves. Aquí estás solo, y no ves nada más que verde. La selva y el bosque se cierran sobre la carretera con una densidad que limita la visibilidad lateral a 3 o 4 metros. No sabes qué hay detrás de la cortina de vegetación. Puede ser más bosque, puede ser un precipicio, puede ser una comunidad de 20 casas que llevan ahí 50 años sin que la carretera se enterara. La neblina es compañera constante en los tramos altos, no neblina decorativa de postal de montaña. ISOs neblina funcional que reduce la visibilidad a 10 metros y que convierte cada curva cerrada en acto de fe, porque no ves lo que viene del otro lado y tu claxon se pierde en el blanco como sonido sin dirección. Los camioneros que bajan cargados de plátano, mango y café desde la sierra hacia la costa usan el claxon en cada curva como protocolo de supervivencia, no como cortesía. Los tramos sin señal de celular son extensos y continuos. Puedes pasar 2 horas sin una sola barra. Las comunidades que bordean la carretera son pequeñas, indígenas zoques en su mayoría, y ofrecen hospitalidad genuina si llegas necesitando ayuda, pero sus recursos son limitados. No tienen mecánico, no tienen gasolinera, no tienen grúa. Lo que tienen es agua. Tiene un lugar para sentarte y la disposición de ayudarte a esperar a que pase alguien con capacidad de solucionar lo que la montaña te hizo.
La fauna que cruza esta carretera incluye animales que la mayoría de los mexicanos cree que solo existen en documentales, monos aulladores que cruzan por los cables de luz, tucanes que pasan volando entre los árboles creando destellos de color en la penumbra verde, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, un jaguar que cruza el asfalto con la indiferencia de quien sabe que este territorio es suyo y que el carro es visita temporal. Número 5. La carretera entre Calakmul y Expugil, Campeche, los 60 kilómetros más solos del sureste. La carretera que entra a la zona arqueológica de Calakmul desde la Federal 186 es un caso especial porque no es carretera de paso, es camino de ida y vuelta al mismo punto. Entras por un lado y sales por el mismo lado. No conecta con nada más allá de las ruinas mayas. Son 60 kilómetros de asfalto angosto que penetran la selva más densa del sureste mexicano en línea recta, sin curva significativa, sin pueblo, sin tienda, sin gasolinera, sin nada que indique presencia humana actual. La selva de Calakmul es reserva de la biosfera y alberga la mayor concentración de jaguares de México. Los guardaparques estiman que hay más de 70 jaguares en la reserva, lo que significa que en cada kilómetro de carretera la probabilidad estadística de que un felino de 90 kilos esté observándote desde la vegetación es real, no teórica. No los ves porque el jaguar no quiere que lo veas. Pero los letreros amarillos de cruce de fauna que aparecen cada pocos kilómetros no son decoración y son advertencia basada en datos de atropellamientos reales. Manejar estos 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta requiere planificación de tiempo que muchos turistas subestiman. La zona arqueológica está en el kilómetro 60 y recorrerla toma mínimo 3 horas. Si llegas tarde, la visita se extiende, oscurece y el regreso se convierte en 60 kilómetros de selva nocturna, donde tus faros iluminan un túnel verde sin fin y donde los ojos que brillan en la oscuridad a los lados del camino pueden ser venados, tapires, zorros o el jaguar que estaba esperando a que se fueran los turistas para cruzar la carretera tranquilo. No hay señal de celular en todo el tramo. Si tu carro se descompone dentro de los 60 kilómetros, tu opción es caminar hasta la entrada o esperar a que otro turista pase, lo cual en temporada baja puede tardar horas o todo el día. Y los guardaparques hacen recorridos pero no con frecuencia suficiente como para que cuentes con ellos como plan de rescate. Suscríbete o sigue pensando que la parte más difícil de visitar una zona arqueológica es encontrar estacionamiento. Es broma, pero Calakmul no. Número 4. La carretera entre El Rosario y Bahía de Los Ángeles, Baja California. El desvío al fin del mundo. Esta carretera se separa de la transpeninsular en El Rosario y baja hacia el Golfo de California por un camino de 60 kilómetros que cruza un desierto de características lunares, literalmente lunares. La NASA ha usado zonas de Baja California para simular condiciones de exploración planetaria, porque el terreno se parece más a Marte que a la Tierra. El paisaje entre El Rosario y Bahía de Los Ángeles es de los más extraños de México. Montañas de roca volcánica negra, valles cubiertos de arena blanca, campos de cirios que se extienden hasta el horizonte como un ejército de velas gigantes y una ausencia total de presencia humana que convierte el recorrido en experiencia casi extraterrestre. No hay pueblo en todo el trayecto, no hay gasolinera, no hay tienda, no hay letrero más allá de los kilométricos que te informan con frialdad numérica cuánto te falta para llegar a un lugar donde haya otro ser humano. Bahía de Los Ángeles es pueblo pesquero de 700 habitantes en la costa del Golfo de California, con una bahía protegida por islas donde nadan tiburones ballena, lobos marinos y mantas gigantes. Es destino espectacular que justifica el viaje, pero el viaje es la parte que requiere respeto. La carretera tiene tramos donde el asfalto desaparece en baches que pueden reventar llantas si vas demasiado rápido. El calor en verano supera los 45 grados. No hay sombra natural en ningún punto del trayecto. El viento del desierto levanta arena que reduce la visibilidad y que se mete en el motor si no tienes filtro de aire en buenas condiciones. Y la señal de celular desaparece 10 minutos después de dejar la transpeninsular y no regresa hasta que llegas a Bahía de Los Ángeles. Los pescadores de Bahía de Los Ángeles que van a El Rosario a abastecerse hacen el viaje siempre en convoy de 2 vehículos mínimo, nunca solos.
Es regla no escrita que tiene la fuerza de ley natural, porque en ese desierto un vehículo solo con problema mecánico es emergencia, que puede escalar a tragedias y nadie sabe que estás ahí. Número 3. La carretera entre San José del Pacífico y Puerto Ángel, Oaxaca. La montaña rusa en la niebla. Si la carretera de Krill a Bato Pilas era descenso vertical de sierra, esta es su equivalente en la Sierra Madre del sur de Oaxaca, pero con niebla permanente, asfalto mojado y curvas que los ingenieros civiles diseñaron con la filosofía de que donde cabe una curva caben dos y donde caben dos caben siete. San José del Pacífico está a 2.400 metros de altura en la cima de la Sierra Oaxaqueña. Puerto Ángel está a nivel del mar en la costa. La distancia entre ambos puntos son 130 kilómetros de carretera que baja esos 2.400 metros en un descenso continuo que cruza bosque de niebla, bosque de pino, selva de transición y selva tropical en un recorrido que toma 4 horas si vas con precaución y 3 si vas con inconsciencia. La niebla en los tramos altos es tan densa que manejar se convierte en acto de fe con frenos. No ves más allá de 5 metros. Los árboles del bosque de niebla aparecen como figuras fantasmales a los lados de la carretera. Los camiones de carga que bajan de la sierra aparecen de la nada como ballenas emergiendo de un océano blanco y ocupan 1,5 metros de tu carril porque el camino no fue diseñado para el ancho de los camiones modernos. La soledad de esta carretera no es de kilómetros vacíos, sino de incomunicación. Hay comunidades a lo largo de la ruta, pueblos zapotecos y chatinos que viven de café, milpa y bosque, pero la señal de celular es inexistente en casi todo el recorrido, y las comunidades están alejadas de la carretera principal por caminos de terracería que bajan a valles donde la montaña esconde pueblos enteros de la vista del viajero que pasa arriba. Si tu carro se descompone en el tramo alto de niebla, tu visibilidad es tan limitada que otros vehículos pueden no verte hasta que estén encima. No hay acotamiento en la mayoría del recorrido. Estacionar un vehículo descompuesto en un carril de una carretera con curvas cerradas y niebla densa es crear trampa mortal para el siguiente conductor que venga bajando a velocidad de descenso, sin ver lo que le espera detrás de la curva. Los mecánicos de Pochutla, el pueblo costero donde termina la sierra, conocen bien los carros que bajan de la montaña con los frenos quemados, la transmisión forzada y el conductor con las manos todavía temblando sobre el volante. La pregunta que les hacen siempre es la misma: ¿es tu primera vez bajando de San José? Y la respuesta del conductor siempre confirma lo que el mecánico ya sabía: sí, era la primera vez. Porque quien la baja una vez aprende exactamente lo que esa carretera exige y no vuelve a subestimarla. Número 2. La carretera entre Divisaderos y Huachochi, Chihuahua. El techo solitario de la Tarahumara. Esta carretera cruza la parte alta de la Sierra Tarahumara por mesetas que superan los 2.500 metros de altitud, conectando dos pueblos que están a 200 kilómetros de distancia por un camino que alterna entre asfalto deteriorado y terracería franca durante más de 6 horas de recorrido. La soledad aquí es de las más puras de todo México. Las mesetas tarahumaras son extensiones de pastizal y bosque de pino, donde la vista alcanza kilómetros en todas direcciones y donde no hay absolutamente nada construido por el ser humano en el horizonte. Ni poste de luz, ni cerca de alambre, ni torre de comunicaciones. Y el paisaje es el mismo que vieron los primeros habitantes de esta sierra hace miles de años, y esa inalterabilidad tiene un peso visual que te aplasta con la percepción de tu propia insignificancia. Los tramos de terracería son agresivos con los vehículos. Piedras sueltas que rebotan contra la carrocería, baches profundos que tragan suspensiones completas y cruces de arroyos que en temporada de lluvias se convierten en ríos, donde la profundidad del agua es incógnita, que solo resuelves metiéndote o esperando a que baje. Los vehículos que transitan esta ruta regularmente son camionetas de doble tracción con llanta alta y sus conductores llevan herramienta, llanta extra, gato hidráulico reforzado y la paciencia de quien sabe que llegar tarde es infinitamente mejor que no llegar. La temperatura en las mesetas altas baja de 0 grados en invierno, con vientos que penetran la carrocería de cualquier vehículo como si las ventanillas estuvieran abiertas. Pasar la noche varado a 2.500 metros de altura en la Tarahumara en enero sin calefacción funcional y sin cobija térmica es situación médica que puede pasar de incómoda a peligrosa en pocas horas.
La hipotermia a esa altitud y con ese viento no necesita temperaturas extremas para manifestarse. Necesita tiempo, y tiempo es exactamente lo que sobra cuando estás varado en una carretera donde el siguiente vehículo puede tardar medio día en pasar. Las pocas rancherías rarámuris que hay a lo largo de la ruta son refugios potenciales si logras llegar a ellas. Los rarámuris tienen tradición de hospitalidad con el viajero perdido que incluye cobija, fuego y comida sin pedir nada a cambio. Pero encontrar una ranchería desde la carretera requiere conocer el terreno o tener la suerte de ver humo de fogón entre los árboles que te indique que hay presencia humana cerca. Y número 1. La carretera entre Felipe Carrillo Puerto y Vigía Chico, Quintana Roo. El camino al vacío que ni los mapas entienden. Llegamos al número 1 y es una carretera que cuando la buscas en el mapa no parece gran cosa. Son apenas 60 kilómetros desde Felipe Carrillo Puerto, ciudad con servicios completos en el centro de Quintana Roo, hasta Vigía Chico, que es un punto en la costa del Caribe donde hubo un puerto maderero hace décadas y donde hoy no hay prácticamente nada. Pero esos 60 kilómetros son los más solitarios del sureste mexicano. La carretera entra en la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, uno de los ecosistemas costeros más importantes del Caribe y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El camino de asfalto se degrada rápidamente en terracería irregular que cruza manglar, selva baja inundable, lagunas costeras y zonas donde la carretera desaparece bajo el agua en temporada de lluvias y huracanes. No hay pueblo en todo el recorrido, no hay gasolinera, no hay tienda, no hay caseta de vigilancia, no hay señal de celular. La única presencia humana posible son pescadores mayas que usan lanchas para moverse por los canales de la reserva y que podrías no ver en todo el trayecto porque trabajan lejos de la carretera y no tienen razón para acercarse a ella. La selva que rodea el camino es baja, densa y está inundada la mayor parte del año. Si tu vehículo se sale del camino, no hay acotamiento firme donde detenerte. Hay agua, edamangle y fango que tragan llantas hasta el eje. Los cocodrilos de la reserva no son atractivo turístico visto desde lancha a distancia segura. Son animales de 3 metros que habitan las lagunas a los lados del camino y que cruzan la terracería cuando les da la gana porque antes de que esa carretera existiera, esas lagunas ya eran suyas. Los mosquitos de Sian Ka'an merecen párrafo propio. Son nubes de insectos que aparecen al amanecer y al atardecer con una densidad que convierte el aire en sustancia masticable. Si tu carro tiene ventanilla rota o aire acondicionado que no sella, vas a entender por qué los mayas de la zona usan repelente como protector solar. Capa gruesa y constante sobre cada centímetro de piel expuesta. Vigía Chico, al final del camino, es un embarcadero semi-abandonado frente a la bahía de la Ascensión, que una de las bahías más prístinas del Caribe mexicano. El agua es turquesa, los manglares son verdes, los pelícanos pescan a 50 metros de donde estacionas tu carro y no hay un solo ser humano visible en todo el horizonte. Es belleza absoluta envuelta en aislamiento absoluto. El regreso por la misma carretera de noche es experiencia que los pocos que la han vivido describen con un vocabulario que oscila entre lo poético y lo aterrorizado. Los ojos de los cocodrilos brillan rojos cuando los iluminan los faros. La selva nocturna produce sonidos que incluyen gruñidos, chapoteos y un coro de ranas tan intenso que se escucha por encima del motor. La terracería que de día era incómoda de noche es indescifrable, porque los baches llenos de agua reflejan la luz de los faros creando la ilusión de que la carretera es río y el río es carretera. Y la frontera entre ambos es decisión que tomas a 30 kilómetros por hora rezando haber elegido bien. Esta carretera es el número 1 de esta lista no porque sea la más larga ni la más peligrosa. Es el número 1 porque concentra en 60 kilómetros todo lo que define la soledad carretera en México. Ausencia de servicios, ausencia de comunicación, ausencia de presencia humana, fauna que no te tiene miedo porque nunca aprendió a tenértelo, y la certeza aplastante de que si algo sale mal, la solución depende exclusivamente de ti, de lo que trajiste y de lo que sabes hacer con lo que trajiste. Sí, y con eso cerramos esta lista de 10 carreteras de México donde manejar solo es apuesta que los locales no hacen y que los viajeros informados respetan. 10 tramos de asfalto, terracería y a veces puro deseo donde la distancia entre tú y la ayuda más cercana se mide en horas,
no en kilómetros. México tiene más de 170,000 kilómetros de carretera. La inmensa mayoría son seguras, transitadas y perfectamente manejables en cualquier vehículo a cualquier hora. Pero hay un porcentaje pequeño donde la infraestructura termina, la señal desaparece y la naturaleza te recuerda que el carro, el GPS y el teléfono son herramientas que funcionan dentro de un sistema y que cuando te sales del sistema, lo único que te queda eres tú. Si este video te hizo revisar tu llanta de refacción y llenar un galón de agua para tu cajuela, ya cumplió su propósito. Suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir recorriendo las carreteras de México que nadie recorre y a contar lo que pasa donde el asfalto termina y empieza la verdad. Compártelo con ese amigo que maneja con el tanque en reserva pensando que siempre habrá gasolinera en el siguiente kilómetro. Necesita ver esto antes de que el desierto le enseñe la lección de la manera difícil. Nos vemos en el próximo video.